Qué tremenda sorpresa, ¿verdad? Me llevé, como yo sé que muchos de ustedes también se habrán llevado, cuando el Señor llegó a sus vidas, ¿verdad? Y de primera mano pudieron conocer que Dios está vivo, que Cristo está vivo, ¿verdad? Que vive y que habla con nosotros, que podemos tener una relación con Él viva. Así que qué maravilloso, ¿verdad? Doy gracias al Señor por eso. Hechos 2:32. Y si quieren, pues se pone de pie. Vamos a leer solamente este texto, pero en reverencia a la palabra, luego vamos a ver un poco más. Pero Hechos 2:32. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este día. Te pedimos, Señor, ¿verdad?, que anhelamos y queremos, ¿verdad?, que tu propósito sea cumplido en cada vida. Principalmente, Señor, hemos estado orando y pensando en aquellos, Señor, que no te conocen, en aquellos que aún no han experimentado, Señor, la vida que tú puedes dar, que no han rendido sus vidas, que no han nacido de nuevo. Y también ha estado en nuestro corazón en toda esta semana en intercesión, aquellos hermanos y hermanas que son tus hijos, ¿verdad, Padre?, pero que se han alejado de tus caminos. Así que de igual manera los presentamos. Pero todos los que estamos aquí, Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos, enséñanos, y que podamos, Señor, traducir eso en una vida práctica que te honre y que te glorifique a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues qué maravilloso versículo, ¿verdad?, donde vemos aquí que es parte de esa primera predicación que encontramos en el libro de los Hechos por parte del apóstol Pedro, ¿verdad? Y está ahí. Y ahí, en ese, como que en el centro, habla sobre este Jesús que Dios lo resucitó. Y dice, y todos nosotros somos testigos. Y ciertamente nosotros somos testigos del poder de Dios. ¿Cuántos levantan su mano? Testigos de la obra de Dios. ¿Cuántos levantan su mano? Testigos vivos de cómo transforma el Señor las vidas, cómo Él escoge lo vil y lo menospreciado del mundo y lo utiliza para su gloria. Somos testigos de todo eso, somos testigos de la paz que Él da, que no es como el mundo la da. Somos testigos de la esperanza que hay en el Señor. Somos testigos cuando la vida parece que es una calle sin salida y de momento el Señor abre autopistas en Él, autopistas sin peaje, por gracia, porque Él hace eso. Somos testigos de que el ladrón, quien es Satanás, vino para hurtar y matar y vino para destruir, pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y los que hemos caminado con el Señor podemos, ¿verdad?, ser testigos de eso, de cada momento de la vida. Claro, del mensaje que el Señor dio, porque el Señor nunca dijo que nosotros no tendríamos aflicciones y tribulaciones. Eso claramente Cristo mismo lo dijo. Así que cuando predican otra cosa, no están predicando la palabra del Señor. Pero ciertamente aún en esos momentos difíciles y duros, ahí el Señor también está con nosotros, siempre, hasta el fin del mundo. Muy bien, pues ahora, habiendo resaltado de alguna manera el tema central y el corazón que queremos resaltar con relación a la resurrección de Cristo, pues vamos entonces a ir viendo esa predicación del apóstol Pedro igualmente, y lo que nos muestra y que tiene que ver, ¿verdad?, con la vida, con la resurrección del Señor también. Es importante, a veces nosotros inconscientemente damos un énfasis en la cruz, en el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Pero como que dejamos en cierta medida la resurrección y la realidad es que no la podemos separar. O sea, tan importante es en el plan de redención que Cristo murió en aquella cruz y pagó el precio, como que al tercer día, como prometió, Él también resucitó.
Porque con la muerte, entonces Él hace justicia por el pago que había que hacer, ¿verdad? Por nuestro pecado, por el pecado de los que Él estaba representando. Pero es con la resurrección que Cristo vence, ¿qué? La muerte. Así que con el sacrificio, Él hace ese pago, ¿verdad? Con su vida, con su sangre, con su cuerpo. Pero cuando resucita, vence a la muerte. Y como decía Enrique también en el devocional, nosotros también, por Él, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho, también hemos resucitado, aleluya, a una vida nueva. Pues yo quiero que leamos en Hechos, vamos a estar ahí en ese capítulo 2, del 14 en adelante. Y está aquí el apóstol Pedro, que era, dice la escritura, de hecho aquí mismo más adelante en este libro, que era un hombre sin estudios y del vulgo, ¿verdad? Del montón, y se sorprendían de la manera que hablaba. Y yo sé que la iglesia ha escuchado mucho esto, pero ¿qué estamos viendo aquí en el libro de los Hechos? Vemos el cumplimiento precisamente de una promesa dada desde el Antiguo Testamento de que habría una manifestación especial del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios. Y todo tenía su tiempo y su proceso, ¿verdad? Y entonces tenía que venir y vendría después de Cristo. Por eso el Señor les decía, no, mira, es necesario que yo me vaya, ¿verdad? Va a venir un consolador, el Espíritu. Y estaban allí, de hecho, en el aposento alto, esperando entonces al Espíritu Santo. Y comienza ahí el Espíritu Santo cuando llega en Pentecostés. Ahí es que comienza ese ministerio de una manera permanente en la vida de los hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo ya estaba trabajando. Siempre ha estado trabajando, siempre hay un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el ministerio como tal, donde entonces ahora el Espíritu Santo mora en el creyente, eso comienza con la iglesia, allí mismo en Pentecostés, ahí nace la iglesia. Así que llega ese poder del Espíritu Santo e inmediatamente el apóstol Pedro, el apóstol Juan comienzan a predicar la palabra, y eso es lo que estamos viendo en este día. Hechos 2:14 en adelante dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Cuando el Espíritu Santo llega, ustedes saben, hay una manifestación, comienzan a hablar en lenguas, se ven unas llamas repartidas sobre las cabezas de cada uno de ellos. Y entonces los que estaban allí, sorprendidos con lo que estaba pasando, algunos entonces decían, es que están borrachos. Y él está diciendo, mira, no, eso no es, ¿verdad? Estamos hablando de las 9 de la mañana y claro, si fuera a Puerto Rico, ese no sería un argumento a lo mejor, ¿verdad? Pero en el pueblo judío, a las 9 de la mañana no bebían, no estaban embriagándose ahí. Versículo 16, mas esto que ustedes ven es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces comienza, ¿verdad?, a hablarnos sobre qué dice la Escritura allá en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya, ¿verdad? Qué tremendo. Así que vemos este cumplimiento, esto es una profecía. La Biblia está llena de profecías y sus cumplimientos sobre Cristo. Es maravilloso, ¿verdad? Todo lo que dice la Escritura cuando uno ve lo de las profecías hechas siglos antes y cumplidas, porque esto es palabra de Dios, esto es palabra del Señor. Así que vemos ahí en ese momento cumplida esa promesa hecha siglos, muchos siglos antes, y que Cristo había reiterado, ¿verdad? Ustedes van a recibir ese poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces dice, y serán testigos, y serán testigos.
Así que vamos a ver un poquito del Espíritu Santo, que es parte de lo que está pasando aquí. Nosotros vemos en la Escritura que es el Espíritu Santo quien imparte vida espiritual. Dice la palabra que todos los seres humanos, todos, por causa de Adán y Eva que pecaron, nacen espiritualmente muertos en delitos y pecados. Por eso es que no pueden entender las cosas de Dios. Por eso es que lo más aburrido del mundo son las cosas de Dios. Un sermón, una iglesia, es lo más aburrido, porque para el que está muerto no lo puede entender. Pero cuando el Espíritu Santo, parte del ministerio y de la obra del Espíritu Santo es dar vida. Y yo creo que veamos algunos versículos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, parte también de lo que fue profetizado. Dice Ezequiel 36, 26. Vamos a ver si lo buscan por ahí. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dentro de vosotros, con E mayúscula, que se refiere a ¿qué? A la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En el próximo capítulo, ahí mismo en Ezequiel, el 37:14, reafirma también esta verdad y dice, y pondré mi espíritu, con E mayúscula, en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mira, y esto no era así, o sea, aun cuando esto fue dado en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba así en el creyente. Esto comienza en Pentecostés, esto comienza en ese momento, ¿verdad?, que llega el Espíritu Santo. Y ahora que nosotros estamos después de eso, pues claro, vamos a ver las implicaciones que tiene para nosotros en nuestra vida. Pero qué maravilloso cuando siglos antes, ahí el Señor diciendo lo que iba a pasar. Lo mismo dijo el Señor cuando estaba hablando con Nicodemo, Juan 3:5 en adelante. Él está teniendo esta conversación con Cristo, este maestro, ¿verdad?, Nicodemo, y el Señor le responde de esta manera. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque él quería saber cómo podía ser parte, ¿verdad?, de esta vida en el Señor. Y a lo mejor tú estás aquí y te preguntas lo mismo, ¿verdad? Y algunos pueden pensar que es cuestión de ir a una iglesia, que es cuestión de hacer unos ritos, ¿verdad? Seguramente Nicodemo también eso era parte de lo que tenía en mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los ritos para entonces participar de esta comunión con Dios? Y Cristo le dice, no. El que no naciere de agua y del Espíritu, nuevamente con E mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que es mediante esa obra del Espíritu Santo que las personas entonces pueden tener una relación personal con Dios. Es entonces cuando el Espíritu Santo da vida a alguien que está muerto espiritualmente, cuando recibe esa vida es que puede ver. Wow, es verdad. Dios es real. Siento en mi corazón, algo está pasando. Y no solamente puede ver eso, sino que puede ver también su condición. Y empieza a decir, yo soy pecador. ¿Cuánto he ofendido a Dios? ¿Cuánto he ofendido a mi familia? ¿Cuánto he ofendido a mis vecinos? Algo empieza a cambiar que no podía ver antes, porque es parte de la obra que hace el Espíritu. Si el Espíritu Santo no da vida, nadie puede entender. Mira lo que dice en Tito 3, del 4 al 7, también esta carta, con relación a lo mismo, a la obra del Espíritu Santo. Dice Tito 3, 4 al 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. La escritura es tan hermosa, ¿verdad? Como Dios, mira, la Biblia nosotros la cogemos y si pudiéramos exprimirla así, lo que sale es pero un mar de amor, digo yo, era un mar de amor ahí, de amor por los suyos, en todos lados, ¿verdad? Dice, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, y mira lo que quiero resaltar, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo que estamos viendo es parte de esa obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo es el Espíritu Santo, que es el que da vida cuando un ser humano está muerto? Hay personas que piensan distinto, que por alguna razón que yo no puedo entender, que de la nada, una persona que la Biblia dice que está muerta espiritualmente, de la nada puede responder espiritualmente. Por Él, no por la intervención del Espíritu Santo, por Él. No veo eso en ningún lugar en la Escritura. Vamos a ver en todo momento que si el Espíritu Santo no interviene, entonces nadie puede darse vida a sí mismo. ¿Y cuántos de los que están aquí dan gloria a Dios porque en algún momento el Espíritu Santo los tocó y tienen vida? Aleluya. Gloria a Dios. Dios mismo en el Espíritu Santo hace morada en los hijos de Dios. Esto es otra verdad que vimos profetizada en el Antiguo Testamento y que es una realidad ahora para nosotros. Primera de Corintios 3:16, ahí el apóstol Pablo le está hablando a esta iglesia, y mira qué hermoso lo que les pregunta. Le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que el Espíritu Santo ahora mora ¿dónde? En nosotros, en los hijos de Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ustedes pueden entender eso? Bueno, podemos entenderlo así, pero la pregunta es, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, creador del cielo y de la tierra, majestuoso, puro, santo, sin mancha, Dios creador del universo, soberano, y a la misma vez pueda habitar en este cuerpo? Eso no es lenguaje figurado ni nada de eso, no, estamos hablando ahí, así es, mora en el creyente. Y hay otros versículos, pero vamos a continuar en Hechos. Vamos a Hechos 2:19. Entonces, vamos a continuar. Ahí el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia, y bueno, no realmente a la iglesia, a esa multitud que estaba allí reunida, porque él está evangelizándole. Primero le habla sobre la obra del Espíritu Santo, y ahora continuamos. Y dice Hechos 2:19 en adelante. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces ahora el apóstol Pedro en su predicación resalta también esta profecía que, ¿dónde usted asocia esas palabras? ¿Dónde las asocia? ¿En qué libro de la Escritura? En Apocalipsis, ¿verdad? Las asociamos porque lo dice, ¿verdad? En el sexto sello nos habla sobre eso, allá en Apocalipsis capítulo 6. Pero esto es una profecía también de Joel. También es una profecía de Joel, y claro que tiene que ver definitivamente con los tiempos finales. Así que en ese momento él también les presenta una realidad, y es que las cosas como las conocemos y la tierra como está, en algún momento será destruida, dice la palabra. Y eso es otra verdad. También nosotros vemos, hablando sobre los tiempos finales, y quise hacer este paréntesis, yo sé que lo mencionamos mucho, pero principalmente este mensaje es para ti que no conoces al Señor. Yo quiero que tú escuches,
parte de lo que dice la palabra y parte de lo que Dios dice, lo que Cristo dijo cuando estaba caminando. Él cuando habló sobre los tiempos finales, habló, mira, sobre guerras y rumores de guerra. Él habló de que se levantará nación contra nación. Habló que habrá pestes, que son pandemias, enfermedades. Habló de que habrá hambres. Habló de que habrá terremotos. Y dijo, mira, esto es solo principio de dolores. Después habló, vendrá la persecución. Allí los entregarán, los matarán. Dice, serán aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Cristo. Y uno lee esto, dígame, ¿y no le parece que estamos hablando de hoy? ¿No le parece? Serán aborrecidos por causa del nombre de Cristo. ¿Cómo hablan de los cristianos hoy día? ¿Cómo tú defender la vida? Porque un bebé dentro de la barriga es una vida. Y cómo tú defender esa vida, tú te conviertes en un ignorante, en un bruto, en un insensible. Y somos señalados, y somos nosotros los ignorantes y los tontos. Y somos nosotros los que no amamos la vida y no respetamos a las mujeres, cuando muchos de esos bebés son mujeres también que las matan en el vientre. Pero nosotros somos los ignorantes. Nosotros somos los intolerantes. Pero Cristo lo dijo. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Cristo. Y cuando dice el nombre de Cristo se refiere a todo lo que Cristo representa en nuestra vida. Porque si nosotros somos defensores de la vida, no es meramente porque esa es mi opinión personal. Qué triste que hay cristianos que operan de esa manera. Que hay cristianos que no ven ningún problema con el aborto, ningún problema. Pero el cristiano que es cristiano, bíblicamente hablando, no hace lo que le da la gana, ni actúa como él piensa, actúa según lo que Dios ha dicho en su palabra. Y nosotros vemos versículos que vemos ahí que desde el vientre, cómo fue formado y cómo la Escritura habla sobre eso. Y el salmista hablaba sobre eso. Y cómo Juan el Bautista, estando allí en la barriga de su madre Elizabeth, si la mente no me falla, y saltó de gozo cuando vino María. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Y así hay muchas iglesias que no tienen ningún problema con la mitad de la Biblia. ¿Verdad? No tienen ningún problema con la mitad de la Biblia, que es amor, gracia, paz. Pero han desechado la otra mitad que habla del pecado, de lo que está mal. Eso no. Y finalmente Cristo dice, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que estamos viendo es cómo el apóstol Pedro le va testificando, evangelizando a este pueblo. Y en este día tomamos esa palabra de Dios para hacer lo mismo contigo. Orando al Señor para que puedas entender lo que estamos hablando. Hechos 2:21, entonces, también, ¿verdad?, cita este hermoso versículo del Antiguo Testamento. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Vamos, eso es como que hay que decirlo a coro, ¿verdad? Como que hay que decirlo a coro. Pero con fuerza, ¿ok? Así que a la 1, a las 2 y a las 3. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Gloria a Dios. Todo el que crea. Qué glorioso, ¿verdad? Eso está en Joel 2:32 para que lo sepan dónde lo dice en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos, en esta segunda mitad del mensaje, vamos entonces al caso de la resurrección. El caso de la resurrección. Y
Y vamos a leer en Hechos 2:22, ¿verdad? Y vamos poco a poco igualmente. Mira lo que dice este versículo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vamos a leerlo otra vez. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que, aunque él está allí evangelizando a estas personas que no conocen al Señor, él está diciendo, ustedes son testigos. Ustedes han sido testigos de la obra sobrenatural que Jesús hizo. Ustedes han visto lo que pasó. Son testigos de eso. Les dice a ellos. Y de hecho, muchas personas, y a ti te lo digo, ¿cuántos de los que están aquí, aunque todavía no le sirvan al Señor, no tengan una relación con el Señor, cuántos de ustedes han sido testigos de los milagros que Dios hace? Todo el mundo ha visto algo, todo el mundo ha escuchado un testimonio, todo el mundo ha visto a aquel que robaba y ya no roba, aquel que mentía y ya no miente, aquel que adulteraba y ya no adultera. Han visto los cambios. Son testigos, ¿verdad?, de vidas transformadas. Han sido testigos de milagros y sanidades. Porque Dios sigue obrando también. Y a veces han sido testigos del más loco y cómo el Señor lo transforma. Pero tantos y tantos milagros. Para mí siempre fue bien impactante, ¿verdad?, cuando nuestro hermano Raúl Torres, a quien conocía por muchos años aquí de la iglesia, y él llevaba como 20 años desde que yo lo conocía, y él siempre te saludaba con este dedo para atrás, porque se le había partido un tendón, ¿verdad?, o algo así, era o el nervio, o lo que sea, que lo alaba entonces. Y siempre que tú lo saludabas, pues entonces cuando te daba la mano, tú sentías el dedito. ¿Okay? Siempre. Y un buen día, yo lo saludé y no tenía un saludo normal. Después de 20 y pico de años que él estaba con esa condición. Y él nos cuenta cómo una mañana él siempre se levantaba de la cama. Este es el cuento de él. Se levanta de la cama, se viraba y entonces pone la mano en el matre. Y entonces siempre ponía la mano así, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Faltaba uno porque este estaba doblado, tú sabes, no puede así. Así que ponía la mano ahí. Y esa mañana cuando se levanta, que pone la mano, la pone así. Y así nosotros tenemos milagros y milagros, ¿verdad? Porque Dios sigue obrando. Así que la gente le dice, mira, ustedes saben, claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero ustedes han sido testigos de que hay un Dios que vive y reina, que transforma vida y que hace milagros todavía. Versículo 23, vamos a seguir. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces aquí es que la cosa se pone, hasta aquí llegó el mensaje, ¿verdad? Peace and love, en un sentido, ¿verdad? Y viene la confrontación. Porque es que el pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Y el pecado es lo que hizo separación entre Dios y nosotros. Y si nosotros, mira la estrategia y la astucia de Satanás. Si él quita del medio la confrontación con el pecado, tú sigues entonces en tu pecado. Puedes estar cantando coritos, puedes estar haciendo un montón de cosas religiosas, pero si verdaderamente tú no te has arrepentido reconociendo que tú eres pecador, pues entonces tú sigues en la misma condición. Y este versículo, qué tremendo, porque este versículo nos muestra varias verdades profundísimas en la palabra del Señor. Primero, que no fueron los romanos y los fariseos, los enemigos del Señor, los que lo llevaron allí a la cruz, ¿verdad? No. Dice, no, refiriéndose a Cristo, dice, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
¿Quién llevó a Cristo a la cruz? ¿Quién lo llevó? Dios lo llevó. Como parte de un plan gestado antes, aún antes de la fundación del mundo, por amor. Si tú eres parte de esos escogidos, mira, por amor a ti. Dios pensó en ti, Dios te amó aún antes de la fundación del mundo. Y fue Dios el que lo llevó. El mundo puede pensar muchas cosas, pero no. Dios sigue siendo el Dios soberano. Y al Señor no le pueden hacer nada que Él no haya determinado que lo pueden hacer. Cuando a Cristo lo escupieron, cuando a Él le pusieron aquella corona de espinas, cuando lo hicieron cargar la cruz, cuando todo lo que hicieron, todo eso, se mofaban de Él, se reían de Él, todo eso Él lo permitió. Y lo permitió por amor a los suyos, porque Él sabía que no había otro camino. Y se mantuvo ahí. Y le costó, ¿sabe? Cuando Cristo dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿qué está pidiendo? Y la mente no me falla 3 veces. Señor, que pase de mí esta copa. Pero finalmente, ¿verdad? Dice, pero que no se haga mi voluntad, Señor. Yo vine a hacer tu voluntad. Qué tremendo. Y uno se pregunta, ahí está Pedro, que no solamente habla de quién fue el que llevó a Cristo a la cruz, sino que dice, mira, y ese fueron el que ustedes prendisteis, apresaron y los mataron, ustedes. Toma. Pero ¿de qué Pedro estamos hablando? Del Pedro que le preguntaron si andaba con el Nazareno y finalmente lo negó con maldiciones, ¿verdad? Como dice el pastor, sacó todas las malas palabras de la cultura. Pero ahora mira, ustedes lo mataron. Y tú sabes que nosotros estábamos representados en eso también. Porque si nosotros decimos que fue el pecado el que llevó a Cristo a la cruz, y todos somos pecadores, pues tú también eres responsable de eso. Tu pecado llevó a Cristo a la cruz. Y vimos a este Pedro que ya no tiene temor. ¿Qué pasó entre aquel momento en que él negó al Señor y todo? ¿Y qué aconteció ahora? Mira, el Espíritu Santo ahora mora. ¿En quién? En Pedro. Y como dijo el Señor, así fue. Y le dijo a Pedro, recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo y me serás testigo. Y eso mismo es lo que él estaba haciendo. Esa palabra testigo tiene una implicación de mártir. Y yo estoy convencido, y esto lo he dicho muchas veces, que en esos momentos así, el Señor a los suyos, ¿verdad? El Señor dará esa gracia especial, porque ninguno de nosotros puede decir, Señor, yo no te voy a negar. Yo no me atrevería a decir eso, pero yo creo que habrá una gracia especial. Yo le he mencionado antes, pero es que para mí fue tan impactante esta mujer en Eritrea, que por su fe estuvo creo que 1 o 2 años presa. Y cuando una cadena de noticias en Estados Unidos la entrevista a ella, Eritrea es un país al este de África, en el área norte-este de África, de mucha persecución contra los cristianos. Y la pregunta, ¿cómo fue eso? ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de ella? Eso fue como una luna de miel con el Señor. No te creas que era que estaba en un hotel 5 estrellas allí. Fue torturada. Pero ella dijo esas palabras. Porque eso es lo que hace el Señor y el Espíritu Santo. Creemos en ese poder. Eso fue lo que Él prometió. Aleluya. De hecho, yo leía, en esta parte leía un testimonio reciente, de hace un año, de una
joven está en Laos, ¿verdad? Laos, en Asia, también otro país de mucha persecución. Y ella conoció al Señor, pero sus padres, ¿verdad? Mucho temor, porque los cristianos pues son perseguidos. Y los padres comienzan a perseguir a esta joven, y ella ya tratando de, ¿verdad?, de servir al Señor, porque había conocido a Dios, sus padres ahí, terriblemente, hasta que finalmente su padre le dijo estas palabras, le dijo: mejor que tú seas una prostituta que cristiana. Y ella entendió, llegó el momento que me tengo que ir, porque la quería enviar a un lugar. Y ahora ella se llama Sonshi y es obrera cristiana a tiempo completo con el ministerio de la Voz de los Mártires, allí precisamente en Laos. Así que damos gracias al Señor. Pero tuvo que dejarlo todo. Ese es el poder, eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los suyos. Aleluya. Vamos a continuar con el caso de la resurrección. Hechos 2:24. Vamos a leer Hechos 2:24. Dice: el cual Dios levantó, está hablando de Cristo, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí está el apóstol Pedro diciéndole: no, Él resucitó. Era imposible que nuestro Dios Todopoderoso fuese, la muerte lo pudiera retener. No pudo retenerlo. Él se levantó, Cristo resucitó. Como decíamos ayer, ¿verdad? El Viernes Santo, Satanás celebró cuando vio a Cristo en aquella cruz allí. Celebró el viernes, celebró el martes. Celebró el viernes, celebró el sábado, pero el domingo se le acabó el pan se acabó la celebración el domingo. ¿Por qué? Porque Él resucitó, aleluya, y reina en gloria. Y nosotros, por eso tenemos vida, porque Él venció a la muerte, decía el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso es lo que ha hecho Cristo. Por eso es que celebramos. Mira, la vida cristiana es una cosa increíble. Por eso nos emocionamos. Por eso nos emocionamos. Porque es que es glorioso y grandioso. Que nosotros, siendo pecadores, seres humanos, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros viviendo unas vidas terriblemente en el muladar. Y cómo Dios, que venció la muerte, nos da esa vida también a nosotros, los hijos de Dios. Y entonces Pedro comienza a este hombre sin letras, ¿verdad? Y del vulgo, como decía, comienza a darle un estudio ahí de la palabra del Señor y del Antiguo Testamento. Y comienza a citarles el Salmo 16, que es lo que vamos a ver en estos versículos de Hechos 2:25 en adelante. Empieza a citar el Salmo 16 del 8 en adelante. Pero vamos a leer Hechos 2:25, que lo tienes por allí. Dice: porque David dice de él, y comienza a hablar sobre ese fundamento, esa evidencia profética en el Antiguo Testamento de que Cristo iba a resucitar. Mira, ¿y por qué esto? Déjame explicarles. ¿Por qué esto? Porque una de las cosas, ellos no podían entender cómo Cristo, primero que lo mataran como lo mataron, y segundo que resucitaba. No podían entender eso, que resucitaría. Y él le dice, lo que le está diciendo Pedro, mira, eso está en la Escritura, eso es parte de la evidencia, está en la Escritura. Y él cita este salmo, mira, dice aquí, 2:25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Todo esto es citando. Porque no dejarás mi alma en el Hades, en lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mas hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y hasta ahí él está citando ese Salmo 16,
desde el 8 hasta el 11. Todo es una cita, un salmo que es de David, del rey David. Y él empieza a explicarle un poquito. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que la tumba donde habían enterrado, ¿verdad?, al rey David estaba por allí, es lo que le está diciendo. Ustedes lo saben, le está diciendo a ellos. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces él empieza a decirle: mira, lo que estaba hablando allí el salmista, el rey David, en este Salmo 16, no es, parecía que estaba hablando de él, pero no estaba hablando de él, porque él murió y él no se levantó. ¿Quién es el que no vio corrupción, en que no, su alma no pudo permanecer en el Hades? Y cuando dice que la carne no vio corrupción, es que no se pudrió, no pasó por ese proceso. Eso le pasó a David. Dice: ¿quién es entonces? Cristo. Ese salmo le está diciendo, estaba hablando de Cristo, de que Cristo iba a resucitar, que vencería a la muerte, y es lo que le está diciendo. Y ustedes, ¿verdad?, todos nosotros, dice ahí, somos testigos. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aleluya. Así que él empieza a esos argumentos. Y yo quisiera en este momento, hay algunos, porque es tan tremendo, que nosotros podamos entender que Cristo verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado. Y quiero utilizar algunos pensamientos de un escrito, dice el escrito sobre la resurrección de John Piper. Así que quiero mencionarles algunos puntos donde él defiende, ¿verdad?, la resurrección. Lo primero que él dice es que Cristo mismo testificó sobre la resurrección. Él mismo, ¿verdad?, dijo que él iba a ser muerto y que iba a resucitar a los 3 días. Cristo lo dijo. Así que eso es una evidencia. Él dijo que iba a destruir ese templo y que lo iba a levantar en 3 días. Ustedes recuerdan que pensaban que era el templo y estaba hablando de su cuerpo. También vemos que otros testigos certificaron lo que Jesús dijo. Y de hecho, los que lo certificaron eran unos que estaban mintiendo. Ese lo voy a leer para que ustedes vean. Mira, Mateo 26, del 59 al 61. Estos son unos testigos falsos que testifican. Y mira lo que dice. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Él estaba allí. Para entregarle a la muerte. Estaban locos por matarlo, pero tenían que hacerle un caso. Versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. O sea, nosotros vemos cómo la misma Escritura está presentando esta evidencia sobre la resurrección de Cristo. Y aquí te presenta no seguidores del Señor, sino todo lo contrario. Pero ellos afirmando lo que Cristo dijo sobre la resurrección de Él. Otro punto. La tumba estaba vacía el día de la Pascua. También nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor, dice la Escritura. Y lo confirmaron no solamente los seguidores, sino los enemigos, diciendo, ellos decían que entonces los discípulos se habían robado el cuerpo y que por eso no podían encontrar a Jesús. Y hay algunas posibilidades para ver si esto pasó, ¿verdad?, que realmente ellos habían robado el cuerpo. ¿Cuáles son las posibilidades? Primero es que sus enemigos fueron los que robaron el cuerpo. Pero si los enemigos robaron el cuerpo, ¿por qué no lo presentaron? Si eran enemigos del Evangelio y robaron el cuerpo, pues entonces, mira, lo cogen con un caballo el cuerpo y lo presentan por todo aquello allí. Mira el Salvador, mira el que iba a resucitar al 3er día, mira, el que ustedes le llaman el rey.
¿Por qué lo hicieron? No lo hicieron porque no tenía ningún cuerpo, obviamente. Podría haber sido que sus amigos robaron el cuerpo, que en efecto era como decían, que fueron los amigos, los discípulos, los apóstoles, los que robaron el cuerpo de Jesús, y por eso es que no apareció, y entonces se lo achacaban a que había resucitado. Pero si eso fuera así, entonces Cristo no era lo que Cristo dijo ser. Y entonces cuando a Pablo le cortan la cabeza, cuando a Pedro lo crucifican, cuando a otros los apedrean, cuando prácticamente todos los apóstoles mueren martirizados, con excepción de Judas, todos ellos eran unos locos que murieron por otros que ellos habían tomado el cuerpo. O sea, es un absurdo totalmente, no hay ninguna lógica. Hay otros que dicen que Jesús nunca murió. O sea, que no murió allí en la cruz, sino que él estaba inconsciente cuando lo llevaron a la tumba. Ustedes conocen lo que implica el sacrificio de la crucifixión romana. Búsquenlo en los libros de historia. No en la Biblia, búsquenlo en los libros de historia para que usted vea lo que eso implicaba. Así que Cristo no estaba muerto, estaba en la tumba. Entonces él despertó, después que lo habían, todo eso, ¿verdad? Las manos, todo lo que pasó. Él despertó, movió la piedra de adentro hacia afuera, venció a los soldados que estaban allí y se desvaneció en la historia, ¿verdad? Y la realidad es que Dios resucitó a Jesús. Él resucitó, aleluya. Esa es la verdad. Esa es la verdad y la evidencia es contundente. La evidencia es contundente. Y yo la presento porque nos gozamos con lo que dice la Escritura y la Escritura lo presenta. Pero yo te voy a decir una cosa, yo sé esto. Uno puede traerle toda la evidencia del mundo de la palabra a una persona que no conoce al Señor. Puedes traer toda la evidencia, hacer todos los argumentos, bueno, bien tremendo, bien tremendo. Pero esa persona, tú sabes que se puede quedar igual con todos los argumentos. Porque al fin y al cabo, mira, primero el Señor no tiene que ser defendido. Él es el Señor. Y la palabra tampoco hará su propósito, porque es la palabra de Él. Lo que sí se necesita es una intervención de parte del Señor en el corazón. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. La Biblia nos manda a prepararnos, nos manda a predicar la palabra, lo hacemos. El apóstol Pedro estaba allí. Pero él sabía que si el Espíritu Santo, si Dios, como dice en Efesios, no da el don de la fe, el regalo de la fe a alguien, si el Espíritu Santo no opera esa vida espiritual, nadie nunca va a poder entender. Por eso nosotros los predicadores, que cuando entendemos eso, predicamos la palabra, pero sabemos que solamente el Señor es el que puede tocar los corazones. Nuestro anhelo es que toque muchos corazones. Nuestra oración es que lo haga. Queremos ser usados por Dios. Pero es Él solamente el que puede dar ese regalo. Y Dios quiere que este día, si de alguna manera el Espíritu Santo trae estas verdades a tu corazón, de lo que representa este día de hoy que celebramos la resurrección de Cristo, pero más allá que tú puedas ver un poco también de estos argumentos que nos presenta la Biblia, qué tremendo sería. Yo quiero leerte, quiero que leamos algunos versículos del testimonio de Pablo. No lo tienes que buscar, pero quizás lo más importante del testimonio de Pablo con relación a la resurrección es cuando él dijo: si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ese es 1 Corintios 15, 14. Si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y versículo 15, vamos a leer algunos de ellos. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana,
aún estáis en vuestros delitos y pecados. Pero, ¿qué pasa? Simplemente Él está diciendo eso. Mira, si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido ninguno, pero Él resucitó y la evidencia es lo que Dios ha hecho con su iglesia a través de la historia, los milagros, la obra, cómo Dios transforma a muchos que inclusive negando al Señor. Viene a mi mente aquel hombre que venía caminando en la iglesia de allá del pastor Jim, en inglés Cimbala y en español Cimbala. Pero venía por allí este hombre caminando, maloliente, con una mirada terrible hacia el pastor. Viene caminando por el pasillo. Y cuando llega se le tira al pastor y lo abraza y empieza a llorar. Y saca un arma. Y le dice, yo venía a matarlo. Pero el Espíritu Santo intervino ahí. Esa es la obra que hace el Señor. No importa en la condición que se encuentre el hombre, no importa eso en absoluto. Cuando el Espíritu Santo decide, ahora es el momento, el Señor hace lo que Él quiere. Predicamos la palabra, pero sabemos que Él es el que toma el corazón y con su amor y con su gracia y con su voluntad toma esos corazones de piedra y los derrite para su gloria. Y nos hace nuevas criaturas. Y nos convierte en locos por Jesús. Locos por Jesús. El hombre, el ser humano, vive sin fe, sin esperanza, sin Dios. Buscando llenar su vida y encontrar propósitos en tantas cosas. En estudios, en el dinero, en los bienes materiales, en el reconocimiento del mundo, ya sea de la familia, en su trabajo. Buscan fama, buscan amor, sentirse amados. Y están buscando muchas cosas, muchas cosas. Pero la realidad es que si Cristo no está en el corazón de la persona, pues tú puedes tener todo y te falta todo. Y tú ves que hay personas que tienen todas esas cosas y sus vidas no tienen sentido ni propósito ninguno. Porque nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y cuando tú no adoras al Señor porque tú no tienes una relación con Él, vas a adorar otras cosas. Porque fuimos creados para adorar. Vas a buscar qué adorar. Pero eso no llenará tu vida, no habrá propósito, no glorificará a Dios, no serás feliz. Todo eso se cumple cuando nosotros podemos arrepentirnos, por la gracia del Señor mostrada, arrepentirnos reconociendo que somos pecadores, reconociendo que Él es el único camino, que Él murió, como dijimos, en aquella cruz para pagar el precio de nuestro pecado, pero que no solamente venció la justicia con su muerte allí y pagó el precio del pecado, sino que al resucitar venció también la muerte. Y por eso es que ahora los hijos de Dios nos espera una vida eterna con el Señor. Recordamos ese versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, una vida con el Señor. Pero nada de eso se puede tener si no reconocemos nuestro pecado. Y eso incomoda. Recuerdo cuando vine a la iglesia por primera vez. A mí no me tienen que decir nada, decía yo. Me senté en la última fila, nadie me tiene que decir nada. Y empieza el mensaje. Y el Espíritu Santo comienza esa obra en mi corazón. Y a mostrarme lo infeliz, lo pecador, lo vacío, lo solo. Delante de la gente, el cheche de la película, aparentemente feliz, con carros, con motoras, pero en mi corazón estaba allí destrozado. Cuando el pastor hizo ese llamado, ustedes saben que luché,
Yo sabía que el Espíritu Santo me estaba llamando, que Dios me estaba llamando, pero me quedé allí. No tomé esa decisión ese día, me fui. Y yo siempre digo que claro, cuando Dios ha decidido algo y ha puesto su mirada, tú puedes correr todo lo que quieras, pero el Señor te va a alcanzar. Tú te puedes esconder donde tú quieras y el Señor te va a encontrar, porque Él sabe todas las cosas. Y a veces cuando te llama suavemente, pero en ocasiones entonces viene un quebrantamiento un poquito mayor, que pasó conmigo, ¿verdad? Tuve un accidente de una motora y ahí el Señor empezó a trabajar. Recuerdo que estaba en mi casa postrado ahí en la cama con un yeso. Y en aquella cama yo no sabía que era el Señor, pero era el Espíritu Santo trabajando conmigo. ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? Y hasta que, ¿verdad? Vino mi mamá, mira, aquí vienen a hablar contigo. Todavía yo molesto. Pero nada, el Señor buscando. Mira, si Dios tiene propósitos contigo, escucha bien y medita en esto. Ya el Señor ha estado trabajando con tu corazón. Ya Él ha estado inquietándote. Quizás por eso estás aquí hoy. Y recuerdo que fui a una reunión de jóvenes por primera vez a la Iglesia Bautista de Glenview. Hace 36 años casi. Y cuando vi a aquellos jóvenes, ya el Espíritu Santo me había quebrantado, ya no tenía fuerzas para luchar. Y veía a esos jóvenes y recuerdo que dije, Señor, si tú eres real, yo te pido que tú cambies mi vida. Y parece una oración malísima, que como que presenta esta duda, pero salió del corazón. Y Dios sabe, Dios conoce.